¿Qué tal, amigos? Gracias por escuchar Verdad en la Red. El siguiente video es la continuación de la serie La verdad sobre la comunión en la mano, del artículo del señor John Benari, periodista para Catholic Family News y Fatima Center. En el bestseller El último católico romano de James Demers, se dice que de los responsables por la falta de belleza en la iglesia, ninguno es más culpable que los ministros laicos de hoy. La conducta fuera de lugar de estos laicos superficialmente entrenados introduce en el santuario una pomposidad que es tan desconcertante como deplorable de observar. Los laicos dando la Santa Comunión durante la misa hubiera sido cuerdamente considerada un acto impensable de sacrilegio e irreverencia hace solo 35 años y durante los siglos precedentes. Pero ahora los laicos, administrando el Santísimo Sacramento, son cosa habitual. Se ven regularmente en las iglesias parroquiales. Y muchos católicos no piensan en nada de esto, probando que los hombres pueden volverse insensibles a la profanación. Pero ahora los laicos administran el Santísimo Sacramento del altar como algo habitual en cualquier misa. Pero ¿de dónde vienen estas personas? De repente están allí. Bueno, hay algunos pasos que son necesarios que analicemos para sentar las bases de esta plaga de manos sin consagrar, comisionados por los pastores para degradar la Eucaristía, usurpar los derechos y deberes que tienen los que están consagrados en el orden sacerdotal, de manera que socaven el sacerdocio. El obispo Fulton Sheen escribió una vez que tanto los hombres como las mujeres son esclavos de la moda, pero con la diferencia. Él dijo que si las mujeres son esclavas de la moda en el vestir, los hombres son esclavos de la moda en el pensar. Y de la manía y de la moda, que fueron el orgullo y la alegría de muchos hombres de iglesia post-Vaticano II, que en nombre de hacer a la iglesia más participativa, surgió la idea de involucrar a los laicos en la liturgia. Los laicos comenzaron a leer la epístola y el nuevo responsorio de salmos. Ellos condujeron las tediosas oraciones de los fieles. Oremos al Señor, Señor, escucha nuestra plegaria. E incluso nos dieron la bienvenida por el micrófono antes de que comenzara la misa, deseándonos los buenos días, etc. El santuario se convirtió en un escenario. Ya no existiría el monólogo de un hombre. Cuanto más grande el reparto, mejor, y el drama cautivante de la iglesia se volvió un show de aficionados. El sacerdote, un hombre que había sido llamado por Dios y especialmente instruido en el estudio y la dispensación de los sagrados misterios, debió apartarse voluntariamente o de mala gana, para permitir que aficionados inhabilitados de tiempo compartido fueran a estar en vez de él, que invadieran su espacio y profanaran su sagrado dominio del santuario y del altar. Pero los lectores laicos no fueron los únicos pasos necesarios. Los ministros laicos del Santísimo Sacramento no hubieran sido posible sin la revolución de las rúbricas que precedieron. Por ejemplo, la práctica y la aceptación amplia de laicos recibiendo la Sagrada Comunión en la mano. Usted puede estar seguro que hay muchos católicos deseosos de formar parte de esa élite laica que distribuye la Santa Comunión. Pero hubo también católicos cuyo buen sentido católico se opuso inicialmente a esa práctica, pero quienes eventualmente se permitieron ser disuadidos por persuasivos hombres de la iglesia. La mejor táctica usada por el clero moderno
fue la de recurrir a la adulación, aproximándose a los buenos hombres y mujeres católicos, diciéndoles: ustedes son buenos miembros de la parroquia, cristianos ejemplares, excelentes padres y madres. Así nosotros queremos conferirles el honor de ser ministros de la Eucaristía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos aceptaron la distribución del cuerpo de Cristo, algo tan sagrado que solo corresponde al sacerdote. El término de laico eucarístico o ministro eucarístico ha sido usado bastante imprecisamente hasta este momento, y esa es la terminología que se encuentra a menudo en los boletines parroquiales. En la actualidad ya no existe el término ministro eucarístico. El término apropiado es ministro extraordinario. Cuando se trata de los sacramentos, el ministro extraordinario, que es la terminología clásica, es diferente al ministro ordinario. Por ejemplo, en la confirmación, en el rito romano, es el obispo el ministro ordinario y el ministro extraordinario es el sacerdote delegado específicamente por el obispo en circunstancias extraordinarias. Como vemos, las palabras tienen un significado. Un ministro extraordinario debería ser algo extraordinario de ver. No solo raramente deberíamos ver uno que otro, sino que deberían ser muchos los católicos que transcurrieran a lo largo de su vida sin haber visto un ministro extraordinario. Pero hoy no hay nada extraordinario acerca de los ministros extraordinarios. Ellos son tan ordinarios y parte integrante de la moderna Iglesia. El 29 de enero de 1973, la Sagrada Congregación para el Culto Divino publicó una instrucción llamada Immensae Caritatis, que autorizó la introducción de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ese documento no otorga ningún indulto revolucionario para todas y cada una de las parroquias para permitir a los laicos administrar la comunión. Autoriza el uso de ministros extraordinarios en casos de genuina necesidad y están listados como sigue: cuando no hay sacerdote, diácono o acólito, cuando estos están impedidos de administrar la Santa Comunión a causa de otro ministerio pastoral o de enfermedad o de edad avanzada, cuando el número de los fieles que pidan la Santa Comunión sea tal que la celebración de la misa o la distribución de la Eucaristía fuera de la misa pudiera ser excesivamente prolongada. Como se ve, esto es en casos de genuina necesidad. Los sacerdotes deben recordar que ellos no están excusados de la tarea de distribuir la Eucaristía a los fieles. La principal ambigüedad que probablemente diera origen a la proliferación de los ministros extraordinarios fue la justificación de su uso en las misas excesivamente prolongadas, como se les llamó. Ahora, ¿significó eso 5 minutos o 45 minutos? ¿Significa eso excesivamente prolongado? Bueno, eso depende de quién lo interprete. Y en instrucciones de esta naturaleza, la falta de precisión da lugar a amplias interpretaciones y las amplias interpretaciones dan lugar al establecimiento de abusos bajo la apariencia de fidelidad a las normas de la Iglesia. Este abuso ilegal está tan bien arraigado como una costumbre local que incluso el Papa Juan Pablo II, quien cumplió al menos el papel de intentar refrenar el abuso, resultó fracasando completamente. En su carta Dominicae Senae del 24 de febrero de 1980, el Papa reafirmó la enseñanza de la Iglesia que tocar las sagradas especies y administrarlas con sus propias manos es un privilegio de los ordenados.
Pero por alguna razón, este documento de 1980 no contenía ninguna amenaza de pena para aquellos laicos, sacerdotes u obispos que ignoran el pedido del Papa. Una ley sin una penalidad no es una ley, es una sugerencia. Y esta carta del Papa Juan Pablo II, con 23 años de antigüedad, ha sido tomada como una sugestión molesta y desatendida por la jerarquía y el clero de todos los países en Occidente. El 21 de septiembre de 1987, el cardenal prefecto de la Congregación para los Sacramentos envió una carta a un número de conferencias episcopales sobre el tema de los ministros extraordinarios. En resumen, estas cartas dicen de las muchas quejas y abusos respecto a los ministros extraordinarios. Como resultado, la Comisión Pontificia decretó oficialmente que cuando los ministros ordinarios, o sea, obispos y sacerdotes, estén presentes en la Eucaristía, celebren o no, y estén en número suficiente y no estén impedidos de hacerlo por otros ministerios, a los ministros extraordinarios no les está permitido distribuir la comunión tanto a ellos mismos como a los fieles. Esta decisión también ha sido totalmente ignorada, como lo serán todos los reglamentos que provean una concesión, pues este abuso está en algún lugar en los libros. Bueno, solo nos queda rezar para que los dignatarios de nuestra Iglesia se convenzan que cuando se trate del Santísimo Sacramento no se debe reformar un abuso, sino aniquilarlo. Los sacramentos son las gemas más preciosas que posee la Iglesia y la Sagrada Eucaristía es la más grande de todas. Porque en los otros sacramentos nosotros recibimos la gracia sacramental, pero en la Sagrada Eucaristía recibimos al mismo Cristo. Así es obvio que el Santísimo Sacramento es el mayor tesoro que posee la Iglesia. Entonces debe ser tratado con toda la reverencia y el homenaje que merece. Y todas aquellas barreras pre-Vaticano II que evitaban la profanación son indispensables para la vida de la Iglesia y la santidad de los fieles. Cuán a menudo hemos escuchado incluso a los dignatarios de nuestra Iglesia lamentarse que hemos perdido el sentido de lo sacro. Esa es una de las más asombrosas afirmaciones que puede pronunciar un hombre de Iglesia, como si esto fuera una suerte de misterio, porque el sentido de lo sacro no está perdido. Nosotros sabemos exactamente dónde está y podría recobrarse mañana en toda parroquia o en toda la tierra. El sentido de lo sacro se encuentra donde quiera que se salvaguarda la reverencia por el Santísimo Sacramento, sea una práctica de suprema importancia. Pero el sentido de lo sacro no se ha perdido, ha sido deliberadamente arrojado de la ciudad, tirado por la baranda, por los arrogantes agentes del neopaganismo, del modernismo, enmascarados como reformadores católicos, quienes han introducido novedades prácticas en la Iglesia que rebajan la Eucaristía, muestran desprecio por la tradición y por lo que nos enseñaron nuestros padres, y han llevado a una crisis mundial de la fe de proporciones sin precedentes.